Buenos días, queridos alumnos. ¿Cómo están? Veo que están muy bien, cuidaditos en casa con papito y mamita. Me parece muy bien. Los felicito. Eso es muy importante. Bien, queridos alumnos, como ya anteriormente les he estado diciendo, ¿no? Vamos a hacer el examen de este fin de mes, los primeros días de junio, ¿no? De estos tres primeros temas, 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes no estuvieron en las primeras clases, muchos se han reintegrado recién, entonces para que todos estemos nivelados y tengamos todos los temas completos en el libro, he decidido hacer pues el repaso de estos tres últimos temas, iniciando por el número 1. ¿Ya? No se olviden que esto es para el examen, ¿sí? Bien, este tema, el capítulo 1 dice el mundo durante la primera mitad del siglo XX. Muy bien. En generalidades podemos encontrar que en los primeros años del siglo XX, todas las potencias imperiales europeas entraron en una competencia por el mandato, por la supremacía económica y militar. Esto pues deriva en una guerra con alcances a nivel mundial. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, o conocida como la Gran Guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial conocida como la Gran Guerra. El resultado de todo esto es que Europa inició un proceso de decadencia. Asimismo, Estados Unidos se convierte en la primera potencia industrial del mundo y en Rusia triunfa la Revolución Socialista de 1917. Asimismo, Japón experimentó un avance industrial que afectó los intereses coloniales de Europa y estadounidenses. Los efectos de la crisis del capitalismo de 1929, la Gran Depresión, el auge del nacionalismo en Alemania e Italia, el avance del comunismo facilitaron el ascenso de gobiernos totalitarios como fascistas, nazistas y falangistas en Europa y Asia, los cuales reemplazaron la democracia liberal y encendieron una vez más las llamas de la guerra que consumió al mundo entre 1939 y 1945 con la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver cómo se ha organizado esto. Bien, vamos a ver los principales acontecimientos acaecidos, ¿no? por estas guerras. Por ejemplo, tenemos uno de los conflictos más, se puede decir, diplomáticos, de una manera, de una óptica de verlos, que fue la paz armada entre 1871 y 1914. Fue un periodo de la historia política de Europa que se extiende desde el fin de la guerra franco-prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Se caracteriza por el fuerte desarrollo de la industria bélica. Bélica quiere decir armas, ¿ya? Por si acaso. Industria bélica de las potencias y por la creciente tensión de relaciones internacionales. Entonces, esta carrera armamentista entre las potencias europeas, ayudadas por el crecimiento de la Belle Época de los finales del siglo XIX, fue una de las causas más notorias en la Primera Guerra Mundial. Durante este tiempo es que se forma la Triple Entente. Triple Entente quiere decir que tres países se unen, ¿no? Tres países se unen: Francia, Rusia e Inglaterra. Y la Triple Alianza, que también es otro grupo de Alemania, Austria, Hungría e Italia, las cuales se enfrentan en la Guerra Mundial. Estos son los que se van a enfrentar en la Guerra Mundial. Muy bien, vamos a ver qué pasó en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, para que se inicie, hubo un pretexto. El día 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, fue asesinado por un bosnio proserbio en Sarajevo, la capital de Bosnia. Ante este hecho, el Imperio austrohúngaro, contactado con el respaldo de Alemania, lanzó un ultimátum a Serbia para que le permitiera participar en la investigación del asesinato del archiduque.
Por no aceptar una de las exigencias, Austria declaró la guerra a Serbia el 28 de julio y al día siguiente Rusia, que apoyaba a Serbia, ordenó inmediatamente la movilización general de todas sus tropas. Imagínense, ¿no? ¡Qué horror! Bien, el desarrollo de la guerra fue de la siguiente manera. La confrontación se inició con la invasión alemana sobre Francia a través de Bélgica y el intento de cercar al ejército francés que había atacado la región fronteriza de Alsacia. Sin embargo, con el apoyo de la naciente aviación, los franceses pudieron resistir este ataque. Entonces, desde finales de 1914 y casi hasta el final de la guerra de 1918, las fronteras se estabilizaron en el norte de Francia y al oriente en Rusia. Los ejércitos optaron por la estrategia de defender sus posiciones, cavando extensas líneas de trincheras y estableciendo fortificaciones defensivas desde la frontera suiza hasta el Canal de la Mancha en Flandes. Por el norte, las principales ofensivas fueron de los alemanes en Verdún, febrero de 1916, y la de los británicos en Somme, en julio de 1916, las cuales costaron miles de vidas y no consiguieron avances importantes. Imagínense la cantidad de muertos en una guerra, ¿no? Y no llegaron a ningún acuerdo. Muy bien, ahí tenemos una ilustración en el libro de cómo eran las trincheras. Muy bien, el final de la guerra. En el año 1917, entonces, se produce un giro en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Se cerró el frente oriental por el retiro de Rusia. Rusia se retira de la Triple Entente. Se retira de la guerra tras el triunfo de la Revolución Bolchevique. Y en segundo lugar, los Estados Unidos entraron al conflicto del lado de las potencias aliadas, con todo su potencial industrial y recursos bélicos humanos. Tras la retirada rusa, los alemanes concentraron sus fuerzas en una nueva ofensiva que se inició en julio de 1918. Sin embargo, las tropas francesas, británicas y estadounidenses resistieron el ataque. Obtuvieron finalmente la victoria en la segunda batalla de Marne en el mes de agosto. De esta manera, las potencias centrales se fueron rindiendo, primero el Imperio Otomano, luego Austria y finalmente Alemania, que 2 días después de que el emperador Guillermo II abdicara, firmó un armisticio el 11 de noviembre de 1918. Muy bien, ese es el final de la guerra. Ahora vamos a ver la Revolución Rusa. 1917. Revolución Rusa fue uno de los procesos más importantes del siglo XX. Las transformaciones que los comunistas llevaron a cabo en Rusia presentaron una nueva forma de organización política, económica y social, la cual despertó el interés entre los obreros del mundo. La Revolución de Febrero de 1917, dirigida por Kerensky, obligó al zar Nicolás II Romanov a abdicar, y la Revolución Bolchevique de octubre de 1917, dirigida por Lenin, no solo retiró a Rusia de la Primera Guerra Mundial, sino también creó el primer Estado socialista de la historia, la Unión Rusa Socialista, la cual, con los planes quinquenales de José Stalin, se convirtió en un potencial mundial a vísperas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Acá tenemos una estatua del zar Nicolás II Romanov en la capital rusa, ¿no? Conmemorando sus acciones. Bien, continuamos entonces. El crack de 1929, también llamado la Gran Depresión, fue la crisis mundial del sistema de capital que se inicia con el desplome de la bolsa de valores de Wall Street, Nueva York. Durante el gobierno del presidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, y se extendió rápidamente a nivel mundial, la sobreproducción,
la especulación de capitales y la política liberal provocaron esta crisis, que con el paso de los años fue paulatinamente solucionada por la New Deal, implantada por Franklin Roosevelt. Acá tenemos una ventana. La Gran Depresión significó la caída de la bolsa de la Wall Street y de la economía mundial en el año 1929, lo que trajo graves problemas sociales, no solo en Estados Unidos, sino en casi todas partes del mundo. Acá tenemos debajo también el retrato del presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que reconstruyó la economía de su país con un plan estratégico que lideró el Estado. Hombre inteligente, ¿no? Bien, acá tenemos entonces los nacionalistas totalitarios. En Alemania, como en Italia, producto de la crisis económica, la incapacidad de sus gobiernos de turno y el gran deseo revanchista por la Primera Guerra Mundial, nacen y se consolidan los partidos nacionalistas totalitarios que provocarán la Segunda Guerra Mundial. Como por ejemplo en Alemania, de la mano de Adolfo Hitler, surge el partido nazi, y en Italia, con Benito Mussolini, surge el partido Fasci di Combattimento. El primero, o sea, el nazismo, lo funda el Tercer Reich alemán, tras la caída de la República del Weimar de Pablo von Hindenburg, y gobernará con el título de Führer, mientras que el segundo dirigirá la política de Italia como primer ministro del rey Víctor Manuel III con el título de Duce. Muy bien, la Segunda Guerra Mundial. Ya estamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se acabó la Guerra Civil Española en el año 1936 a 1939 con el triunfo general de Francisco Franco, y los nacionalistas sobre la Segunda República de Manuel Azaña. Estalla en el mundo entonces la Segunda Guerra Mundial. Las causas para esta conflagración mundial son múltiples: el nacionalismo germano, el querer recuperar la ciudad libre de Danzig por parte de Alemania, la supuesta superioridad de la raza aria, la raza blanca, ¿no? El fracaso del Tratado de Versalles, ¿no? La Sociedad de Naciones y la política de apaciguamiento de Inglaterra y Francia, así como las rivalidades políticas e ideológicas. Bueno, son hechos que sirvieron de caldo de cultivo para esta hecatombe Segunda Guerra Mundial. Bien, los hechos se iniciaron con la invasión alemana a Polonia, el 1 de septiembre de 1939, y culminaron con la rendición incondicional de Japón frente a Estados Unidos tras las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ordenadas por Harry Truman, su presidente en ese momento, el 6 y el 9 de agosto de 1945. Vemos ahí, ¿no?, una foto donde encontramos cómo se queda la ciudad, netamente vacía, ¿no? Y hay un hombre protegiéndose con capa, casco y hasta una manta, ¿no? O sea, como un poncho. Eso es efecto de la Segunda Guerra Mundial, que representó la catástrofe y la pérdida de millones de personas, millones de vidas, ¿ya? Bien, este largo proceso se divide en dos fases. La primera fase que predominó el eje de 1939 a 1941, en la cual Alemania, Italia y Japón eran los países del eje, ven cristalizadas sus expectativas expansionistas en Europa y en el sudeste asiático. Bien, y la segunda fase de 1942 a 1945, con batallas claves como el Alamein en África, en la que el general Montgomery de los aliados vence al alemán Rommel del eje. Bien, en Stalingrado los soviéticos detienen a los alemanes, y en Midway y Mar de Coral, Océano Pacífico, Estados Unidos detiene a Japón.
marcan entonces el inicio del declive y la derrota de Italia, Alemania y Japón posteriormente. Tenemos acá un cuadro de Sir Winston Churchill que condujo a la lucha del Reino Unido contra Hitler, resistiendo a la invasión de Inglaterra sin claudicar ni aceptar acuerdos con los nazis. Bien, continuamos. La guerra duró aproximadamente 6 años y fue una catástrofe para la humanidad. Millones de muertos, incalculables pérdidas materiales, desplazamiento de grandes masas, exterminio, miseria, creación de una mortífera arma, la bomba atómica. En otras palabras, la peor cara de la humanidad. Si bien se creó la Organización de las Naciones Unidas para preservar la paz mundial, el encumbramiento de Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Soviéticas socialistas, ¿no?, como superpotencias mundiales, no pudo evitar la tensión de una posible tercera guerra mundial dentro del periodo de la Guerra Fría. La bomba atómica, ustedes saben que destruyó plantas, destruyó personas, y ya me imagino cómo habrá quedado esa ciudad llena de muertos, que luego proliferan las pandemias, ¿no? Porque ustedes saben que los muertos ya con el sol y el calor se descomponen. Es decir, qué catástrofe, qué pena, qué horror realmente, ¿no? Ojalá no vuelva a suceder eso. Bien, vamos a ver entonces las repercusiones de la guerra. La Segunda Guerra Mundial dejó un saldo negativo para la humanidad de 60 millones de muertos, 35 millones de heridos, 3 millones de desaparecidos, millones de personas refugiadas en otros lugares. Las nuevas técnicas y tecnologías armamentistas fueron pues utilizadas para atacar y aterrorizar a la población civil, como sucedió con los bombardeos masivos sobre las grandes ciudades, el uso de bombas atómicas, el desprecio por la vida, ¿no? Qué horror, el desprecio por la vida de seres humanos inocentes. También se caracterizó este conflicto a punto de que se persiguió a grandes comunidades, como sucedió con el régimen nazi, que asesinó a 6 millones de judíos durante la guerra. También a los gitanos y otras minorías. Los cogían, los masacraban, los mataban. ¡Qué horror! El panorama de la destrucción material también fue desolador. Muchas viviendas y construcciones como ferrocarriles, puentes, viaductos fueron destruidos a causa de los bombardeos y numerosas fábricas sufrieron cuantiosos daños y quedaron inútiles, inservibles. Los campos de concentración nazi en Alemania y Polonia fueron lugares de tortura y muerte para judíos, desde niños hasta ancianos. Qué lástima, ¿no? Qué horror, Dios mío, eso sí que nos horroriza. Bien, muchas muertes, mucha desaparición, niños entregados a aprender a disparar para que vayan a la guerra, es decir, un desorden total a nivel mundial. ¿Cuáles fueron los bloques? Retroalimentación, perdón, vamos a continuar, ¿ya? ¿Cuáles fueron los bloques que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial? Fue Alemania y Francia. ¿Quién fue el zar derrocado por la Revolución Rusa? Nicolás Romanov. ¿Quién fue el último presidente de la República de Weimar? Fue el partido von Hindenburg, ¿no? Pablo von Hindenburg fue, ¿ya? Muy bien, Pablo von Hindenburg. 4. La ciudad libre entrampada en el corredor polaco por disposición del Tratado de Versalles fue Danzig, en 1772 a 1920 en el Tratado de Versalles. Muy bien, trabajando en clase. Trabajando en clase dice acontecimiento, primera mitad y cronología. Acá yo les he preparado todo y si ustedes vayan tomando nota en su cuaderno o en su libro. Tenemos a la primera, acontecimiento, desarrollo bélico, número 1, en el periodo de tensión previa a la Primera Guerra Mundial, 1871-1914. Segundo reglón, proceso revolucionario en que se desarrolla el dictador Porfirio Díaz, ¿sí?
señorío en el año 1895 a 1914. Asentamiento de el archipiélago a los franceses, al rey Fernando. Conflagelación iniciada tras el atentado de Sarajevo, 28 de junio de 1914. Su muerte y la muerte y su familia en el acontecimiento de derrocar al zar Nicolás II Romanov, 1917. Pánico por el crack, crisis a nivel mundial que se inicia en Estados Unidos por la sobreproducción, 1873. Golpe de Estado a España, liderado por Francisco Franco contra la Segunda República, 1936. Aliados se enfrentan a Rumanía, Eslovaquia, Hungría y Japón. La conflagelación mundial iniciada por el Eje de Acero contra los aliados, 1939. Muy bien, continuamos entonces. Acá dice Historia Universal, la historia del Perú. Y acá tenemos un cuadrito donde vamos a ir colocando. Por ejemplo, estalla la Revolución Rusa en 1917, mientras que en el Perú se asesina al hijo de Miguel Grau, ¿ya? En el año 1917. En el año 1919, a nivel universal, fin de la Primera Guerra Mundial. En el Perú se da la huelga, la jornada de las 8 horas. Muy bien, 1922, 30 de diciembre de 1922, la Unión Rusa Socialista, ¿no? Lenin da inicio a la Unión Rusa Socialista, mientras que en el Perú se firma el Tratado Salomón-Lozano. Ya, muy bien. En el año 1933 ingresa Hitler como canciller. En el Perú, fin del gobierno de Óscar R. Benavides y muere Sánchez Cerro, asesinado el 28 de julio. ¿Ya? 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Muy bien. Ahí tenemos esos acontecimientos tanto universales como en el Perú. Perfecto. Ahora sí, verificando el aprendizaje. Las principales fuerzas sociales que impulsaron la Revolución Rusa de octubre de 1917, dirigidos por el partido bolchevique, fueron burgueses, reformistas y clases medias. ¿Ya? Las fuerzas sociales eran en ese tiempo burgueses, reformistas y clases medias. La primera etapa de la Revolución Rusa de febrero a marzo de 1917 estuvo dirigida ¿por quién? Por los mencheviques, ¿ya? Muy bien. El fascismo de Italia fue un movimiento ideológico y político surgido después de la Primera Guerra Mundial, bajo el liderazgo de Benito Mussolini. Se caracterizó por su impecable combate ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra la democracia y el comunismo. También podríamos decir que es la Revolución Rusa y Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya? Podríamos decir. Muy bien, 4. Dirigió la Revolución Bolchevique en 1917 y creó la URSS, Unión Rusa Socialista, Stalin. Muy bien, 5. La consecuencia política del crack de 1929 para América Latina fue la organización del movimiento obrero, como ya lo hemos visto en el cuadrito adelante, ¿ya? Fue la organización del movimiento obrero por las 8 horas. Muy bien, considerada la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial, Stalingrado, la más sangrienta, ¿ya? Stalingrado. 7. La justificación principal de la Alemania nazi para iniciar la Segunda Guerra Mundial fue el revanchismo de Adolfo Hitler. Revanchismo de Adolfo Hitler por haber perdido la guerra primera, ¿no? Y en la persecución de los judíos, ¿sí? Muy bien. 8. Presidente de Estados Unidos que pone fin a la guerra contra Japón después de ordenar el lanzamiento de la bomba atómica fue Truman. 9. Tras la Segunda Guerra Mundial,
protagonizan un nuevo periodo de tensión internacional llamado la Guerra Fría, quienes Estados Unidos y URSS, Unión Rusa Socialista. Bien, de las siguientes conferencias, ¿cuál no pertenece a la Segunda Guerra Mundial? Podría decirse que Teherán, aunque las demás todas sí pertenecen, ¿ya? Bien, queridos alumnos, con esto hemos terminado. La próxima semana haremos el tema 2 y el tema 3 para prepararnos para el examen. Preparar sus libros y mandarlos inmediatamente, sus tareitas. A veces les pongo solamente visto. ¿Por qué? Porque no solamente tengo a ustedes, es primaria y es secundaria y son 3 áreas que llevo, ¿ve? Entonces, por favor, espero que trabajen bien, a cuidarse siempre y estar en casita. Un gusto haber estado con ustedes. Muy buenos días.